El país está por empezar una nueva etapa de cambios tributarios y en este podcast vamos a explicar de manera clara y sencilla qué es lo que se viene. Acompáñennos. Si eres el callado de tus amigos porque no sabes de lo que están hablando, no dejes para mañana lo que puedes saber now. Empezamos. Hola con todos, estamos aquí en el estudio de Forbes Ecuador y hoy nos acompaña Jimena Moroso. Ella es socia del estudio jurídico Andersen. Bienvenida, Jimena. Ella es experta en el tema tributario y a pocas semanas, a pocos días de que se apliquen una serie de nuevas normas, Jimena está aquí justamente para comentar el tema, para analizarlo, para explicar a nuestra audiencia, a los emprendedores, a los empresarios. Jimena, empieza abril, el 1 de abril viene nuevo IVA, nuevo ISD, contribuciones especiales, bueno, una serie de herramientas, de instrumentos, no sé cómo los defines tú. Cuéntanos, ¿cómo avisoras esta nueva situación tributaria en el país, por llamarlo de alguna manera? Bienvenida, Jimena. Muchas gracias, Pedro. Muchísimas gracias. Y sí, es correcto, como tú dices, se vienen bastantes cambios precisamente dentro de un proceso del Estado de buscar fuentes de financiamiento. ¿Financiamiento para qué? Justamente el nombre de la última ley que dice frente al conflicto armado, ¿no es cierto?, en el que nos encontramos, temas de seguridad, son uno de los objetivos que se está buscando con estas herramientas de financiamiento. Es importante señalar que la ley del conflicto armado está por entrar en vigencia, estamos solamente esperando el registro oficial, que debería darse entre hoy y el día lunes como máximo. ¿Qué pasa ahí y cuáles son los principales cambios, Pedro? Eso es importante. Tenemos un cambio que es el tema del IVA. Pasamos de un IVA del 12% al 13%, ¿sí? Pero en la ley le dan la opción al presidente, mediante un informe del Ministerio de Finanzas, a que pueda subirla hasta el 15%. Y ya nos han dicho en las semanas anteriores el ministro, el mismo presidente, que va a pasar esto. Es decir, ni bien sale la ley, van a sacar el decreto y nos van a poner el 15%, obviamente argumentando este tema del financiamiento y de la escasez de recursos que hoy presenta el Estado y obviamente que se requiere para poder combatir todas estas estrategias y demás programas que está teniendo el Estado para combatir el tema de la seguridad. Ese es el primer punto, digamos, en esta conversación, ¿no? El IVA al 15%. El IVA al 15%. Pero aquí hay un pequeño tema que es importante señalar. Dentro de la misma ley dicen que van a bajar del 13 al 5% el IVA para los materiales de construcción. Entonces, este es un tema importante. Hay muchas preguntas sobre esto, Pedro. La gente es, ¿qué son materiales de construcción? Las ferreterías están un poco pendientes del tema, igual todo lo que es el tema de la gente, la que está adquiriendo, quiénes van a tener el beneficio. El Servicio de Rentas Internas deberá sacar un listado de los materiales de construcción para que la gente pueda aplicar esta norma de manera inmediata. Cuando hay cambios en el IVA, que son impuestos mensuales, se da al mes siguiente. Es decir, si la ley se publica entre hoy y el día lunes, que es el tiempo que tienen para la publicación, el IVA entra en cambio desde el 1 de abril, siendo tanto el cambio del 13%, y si es que el presidente saca el decreto inmediatamente al 15%, y el tema de la baja del IVA de los materiales de construcción. Correcto. ¿Qué sensaciones hay en el sector empresarial? No sé, los clientes de Andersen, ¿cómo están viendo este nuevo impuesto y los efectos que van a tener ya en el mercado, en los consumidores, en el sector empresarial en general? A ver, importante señalar que en el tema del IVA, el Ecuador dentro de la región es uno de los países con más bajo IVA de la región, ¿no? Claro, sí es importante también reconocer que sí va a tener un efecto probablemente en el tema del consumo y de la demanda y de los productos, pero claro, creo que también la gente está muy consciente de que es una fuente de financiamiento que el Estado requiere, porque cierto es si es que el IVA se mantiene al 12%, pero no podemos salir a las calles y quizás no podemos hacer una actividad propia de lo que es nuestra actividad económica, ahí hay un tema y un peso que hay que analizar, ¿no? Entonces, yo sí les invito a las personas que nos escuchan a analizar, hay muchos productos que no se deberían ver afectados. Hay un listado también. Hay un listado, hay una canasta básica, no se deberían ver afectados. Claro, hay mucho tema donde que la gente empieza a pensar y dice, pero si la movilización se ve afectada y yo transporto mi producto que a pesar de que no tiene IVA se va a ver afectado, yo os invito a que este proceso donde estamos todos inmersos, que es una subida de un impuesto como el IVA que nos afecta a todos los consumidores finales, tengamos la conciencia de entender qué productos sí se afectan y cuáles no se ven afectados para evitar efectos inflacionarios en el país. Existe una especie de sensación, digamos, de que todos estamos más o menos de acuerdo en que es necesario este incremento, ¿no? O sea, lo que vivimos en enero y meses anteriores, este tema de inseguridad,
la gente sabe, o sea, está segura. Muchas personas con las que se conversa a diario, emprendedores, empresarios, dicen, bueno, sí, es para esto. Jimena, tú que estuviste en el sector público también frente al SRI, expliquémosles a nuestra audiencia a dónde se van los impuestos, digamos, porque antes de avanzar con los otros puntos que también entran en vigencia a partir de abril, pero siempre es bueno recordarle a la gente, va para salud, va para educación, va para vialidad, etcétera. ¿Por dónde nomás circulan esos impuestos o se distribuyen? No sé cuál es la palabra Correcto, adecuada. a ver, importantísimo resaltar que inclusive en los objetivos que ponen en la ley, porque los impuestos dentro de lo que marca la Constitución, solo los puede hacer vía asamblea el presidente, siendo que manda, en este caso el proyecto, la asamblea lo acepta y luego se enmarcan en los recursos que entran al Estado. El agente o la institución encargada a recaudar, Servicio de Rentas Internas. No es quien hace el uso de los fondos. Esto pasa al Ministerio de Finanzas. Exacto. Para que pueda precisamente cubrirse diferentes demandas del Estado. Demandas como que en este caso seguridad, la policía, el propio ejército, todo lo que demandan este tipo de proyectos, educación. Los impuestos cubren educación, cubren todo el tema de lo que es la nómina, de lo que es los profesores, la salud, exacto, lo que es doctores. Entonces hay que entender ahora sí, como ciudadanos, como la misma asamblea, hay que estar atentos al buen uso y correcto uso de estos fondos, pero los fondos en principio van destinados para lo que es obviamente sustentar los proyectos de un Estado que son los principales, salud, educación, seguridad, que nos hacen obviamente el poder convivir en sociedad, exacto, ¿no? Es el pago que hacemos para poder vivir en sociedad. Porque a veces la gente, seguramente tú te habrás encontrado, yo también, le cuesta esto de hablar de los impuestos. Hay personas que tratan de reducir ese pago, no sé si de evadir, creo que sí, pero es importante decirle a la gente, mire, su impuesto va para esto, va para alimentar, va para el tema escolar, va para temas de salud en los hospitales que están complicados. Y yo sé que hay problemas ya al interior de cada sector, pero hay que recordarle a la gente que lo que uno paga de impuestos no es que va por ahí nomás, sino que va para sectores, yo diría, fundamentales para el funcionamiento de un Estado. Yo siempre he dicho, Pedro, que lo que hay que entender es que todos para poder vivir en sociedad tenemos que aportar. Y el pago del impuesto no es otra cosa que un pago para vivir en sociedad. Una sociedad que tiene salud, una sociedad que tiene vialidad, una sociedad que tiene educación, una sociedad que tiene seguridad. Lo que tú dijiste no es menor. Nosotros pasamos meses nunca antes vividos, al menos de lo que nosotros podamos tener recuerdos. Yo creo que soy más joven que tú. De que podamos acordarnos de que tuvimos esta serie de problemas donde que no nos sentíamos cómodos en salir a la calle, que teníamos miedo. Entonces, claro, si esto es el pago que tenemos que hacer para que el Estado pueda generar seguridad, que pueda obviamente pagar ciertos programas con el ejército, que se pueda abastecer, que les puedan dar implementos, que les puedan dar insumos para que nos protejan, entonces no vamos a podernos oponer. Lo que sí es que el Estado obviamente haga el uso correcto de estos, y eso es lo que todos los ciudadanos siempre vamos a pedir. Que la ciudadanía haga su parte y el Estado la suya. Jimena, volvamos entonces a estos puntos, digamos, estos temas que van a empezar ya a estar vigentes a partir de abril. Hablamos ya el IVA, el tema de la reducción del IVA para los materiales de construcción. También está el ISD. Este tema del ISD es un tema que sí me gustaría que le tomen mucha atención. El ISD, a diferencia del IVA, el IVA todos hacemos el consumo, pero la declaración se hace de manera mensual, por eso es que entra al mes siguiente. El ISD, por el contrario, se declara y paga cada que yo hago una transferencia al exterior. Por ende, entra del día siguiente de la publicación de la ley, no el 1 de abril, Pedro. Más bien, el ISD es un impuesto que tenemos que estar muy atentos y que genera a veces duda o que puede confundir. Si es que la ley se publica el día de hoy, que estamos obviamente esperando en el registro oficial, estaría vigente el ISD a partir del día sábado. Y si es que sale el si lunes, sale el día lunes, el martes. Entonces, al día siguiente a su publicación en el registro oficial. Y esto no es un tema menor porque tenemos personas que hacen compras en el exterior, sus insumos, su materia prima, empresas, ¿no? Sus empresas, etcétera, pagos que tienen que hacer. El momento en que hacen la transacción con el banco para hacer el pago a su proveedor externo o lo que tengan que hacer del pago a manera de sacar las divisas, en ese momento, una vez publicada la ley, estarían pagando ya el 5%. ¿Cómo es el cambio? Hoy nosotros nos están le ponen la potestad al presidente y le dicen que como norma
va a tener el presidente que no va a poder ser más del 5%. Es decir, es el máximo porcentaje que se va a poder grabar de ISD, pero también le dice que le va a permitir, obviamente, analizar por sectores y demás algún tipo de reducción de la tarifa, siempre que nunca se sobrepase el 5%. Recuérdate que en algún momento hemos venido con muchos cambios tributarios en lo que va este año y de lo que ha pasado ya el año pasado, y que veníamos de una bajada del ISD y que aparentemente iba a desaparecer. Claro, en una necesidad de ingresos del Estado, en la coyuntura actual, el Estado dice no, envían que se sube al 5%, la Asamblea y el proyecto le permite hasta un máximo del 5%, pero obviamente vía un decreto del presidente va a poder hacer reformas al mismo hacia la baja. Y hay que recordarle a la audiencia que este momento, antes de que se publique en el registro oficial, el ISD está en el 3.5%. Correcto, entonces este es un tema no menor de que estemos atentos a la publicación de la norma y no al 1 de abril como es el IVA. En el IVA sí. Puede haber confusión ahí, pero bueno, aquí lo estamos aclarando. Gracias, Jimena. Las contribuciones especiales para empresas y luego tenemos también para el sector financiero. Esto también ha generado mucho debate, mucha conversación. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Cómo lo miras? Yo creo que hay que recordar que cuando nace este proyecto de ley, cuando el presidente pide que se le cambie el IVA, porque eso fue lo que se solicitó, eso fue lo que envió a la Asamblea le dijo no, más bien estas otras contribuciones. Y fue idea de la propia Asamblea, ¿no es cierto? La Asamblea puso y solicitó que se ponga una contribución a las empresas. Este tema es importante, no a las personas naturales, a las empresas, a las sociedades, del 3.25% a su utilidad gravable del año 2022. Esto es importante, es decir, lo que ya pagamos, es decir, al impuesto que ya pagamos a ese año que ya cerramos del 2022, tenemos que regresar, ver la línea de la utilidad gravable y sobre esa calcular el 3.25 y nos dice que tenemos que hacer 2 pagos en igual símil de cálculo, es decir, el 3.25 tenemos que pagar hasta el 31 de marzo de este 2024 y hasta el 31 de marzo del 2025. Entonces, todo esto pone a correr a las empresas, a los equipos de contadores, a la financiera, ¿no? Sí, esta parte es importante resaltar, Pedro, que no tenían visualizada. Empresas que tenían una proyección de lo que iban a pagar su impuesto a la renta y demás, entonces ya venían con otro cambio que se dio en diciembre de la autorretención. Recuérdate que ahora los grandes contribuyentes vienen autorreteniéndose un porcentaje que el SRI les ha puesto en una tabla que sacó, y este es no solo a los grandes, sino aplica a los grandes y a todos los demás. Es decir, lo que sí excluye esta norma, que es importante, a las pequeñas empresas, bancos, cooperativas, porque a los bancos les va a poner otra contribución que ya vamos a hablar, y a las micros sí les excluye. Les dice, micro, ustedes no están en este porcentaje, entonces ustedes no aplican. ¿Por razones técnicas? Yo creo que es por un tema de una razón, obviamente, del poder de la contribución. Es decir, a las micro les está dejando por fuera porque es por su nombre, son pequeñas. Claro. Es aquellos emprendedores, ¿no es cierto? Aquellas empresas que ya están dentro de un proceso, pero que aún todavía no tienen un crecimiento importante como para la contribución. Yo creo que lo que genera esta exclusión es algo de progresividad. Es decir, a las pequeñas les vamos a excluir de este pago porque obviamente lo que tú pretendes es claro, el músculo financiero es más grande o es menor en el caso de las microempresas. Correcto. Entonces hay una exclusión importante. Este tema es importante señalarlo. Creo que hay muchas micro que están un poco asustadas. Sí. Entonces hay que entender obviamente que ellas no están dentro de este proceso. Están solamente las que no son microempresas. Es el 3.25% y lo que es aún más importante es entender que hay multas si no cumplimos. Entonces, además del costo que puede propiamente generarnos esta contribución, el hecho de probablemente no decidir postergar el pago o decidir hacerlo más tarde por N razones, pueden ser financieras, pueden ser estratégicas o cualquier tema que decida los directivos, sí les recuerdo que existe una multa que equivale al 3% de la obligación. Entonces, claro, este es un tema que le puede ser altamente costoso. Y algo que me han preguntado algunas de las empresas en este proceso es, Jimeno, que yo pago este impuesto y luego le pongo como un gasto. No. Es un gasto no deducible. Entonces, al momento en el que yo voy a calcular para mis 2024 el impuesto a la renta y yo tengo un gasto, esto no se puede incluir como un gasto deducible para mi impuesto a la renta. Entonces, claro, este tema también es importante que lo conozcamos para que no cometamos errores cuando vaya a pagar mi impuesto a la renta del 24. Y también tenemos, Jimena, el dato o el punto sobre la banca, el sector financiero, las bancas y las cooperativas.
Se habla mucho en el tema de los bancos, bueno, siempre que sale el dato de las utilidades, también hay conversaciones, hay debates. Sin embargo, también tienen que hacer este aporte, ¿no? Están obligados, digamos, y ahí ellos también tendrán sus equipos trabajando para cumplir con esto, ¿no? Pedro, verás, justo les excluyen de la contribución anterior del 325 porque les ponen una contribución propia para ellos. A los bancos y a las cooperativas de ahorro y crédito les ponen una contribución que va del 5% hasta el 25% sobre su utilidad. Y este es un impuesto que le ponen de forma también temporal. Esto se da una sola vez, es decir, no son dos momentos como el anterior, es uno solo. Y no tiene facilidades de pago, es decir, hay que hacer un pago inmediato. Es precisamente a ellos les permiten hasta el 31 de mayo del 2024, a diferencia de las que teníamos para las empresas. Y tampoco es deducible. Entonces, temas que hay que resaltar es que tampoco con la contribución de las empresas hay facilidades de pago. Es decir, hago la declaración y le voy a pedir al SRI que me dé facilidades de pago. No, no hay facilidades de pago como se dan normalmente en otros tipos de impuestos, que sí pueden encontrar facilidades de pago. En este no se da. Y recalcarles a todos que no es deducible para el año 2024. Para el año 2024. Luego de esta explicación tan detallada, Jimena, muchas gracias por eso. A ver, yo había escuchado que por el IVA era la recaudación, se esperaba 1.800 millones, no sé si estoy equivocado, es alrededor de eso. Sumando todos estos pagos que habrá que hacerse, que tú mencionaste, más o menos, ¿cuánto? Porque digamos, el conflicto armado, el conflicto interno armado, que es lo que se señaló con el decreto, a veces no se sabe cuánto dure, es una situación inédita para el país, pero digamos, ¿cuánto se esperaría recaudar y cómo llegar a esa meta, ¿no? A ver, este tema que tú comentas es un tema bastante importante. Recordemos que el tema de la banca no es una información que es pública porque ellos reportan a la super de bancos, entonces las utilidades, entendemos que las utilidades de la banca fueron importantes, no conozco el número a precisión de cuánto es el valor de las utilidades que tuvieron, y además de esto es importante también porque les van a poner un contexto del 5 al 25 con un tema de un crecimiento esporádico. Yo pensaría que estamos hablando de por arriba de los 3.000 millones de dólares de sumando el IVA, sumando, claro, el ISD, estamos aquí sumando las contribuciones, estamos sumando obviamente el tema de las contribuciones de la banca y, claro, el presidente también ya ha presentado a la Asamblea la aprobación también del nuevo presupuesto, porque hay que actualizar con este tema los presupuestos. Y aquí, más allá de todo esto, yo creo que la perspectiva y el análisis que hay que tener, sí, es verdad, estamos un poco apretados con los pagos de los impuestos, las empresas se sienten apretadas, las personas nos sentimos un poco ajustados, pero también importante el hecho de entender la causa o el objeto que están buscando los mismos, ¿no? Entonces, si es que estos van a lograr y a conseguir estos objetivos que estamos esperando, que es un tema de la seguridad, que es un tema de volver obviamente al hecho de poder transitar en las calles, de que tengamos este tema, de poder viajar, de que podamos tener la visita de turistas, porque esto ha sido una ola de cosas importantes. Tenemos un sector turístico altamente afectado. Este tema también hay una baja del IVA para Semana Santa. El viernes 29, el sábado 30 y el domingo 31, todos los del sector turístico van a poder bajar el IVA al 8% por este periodo de Semana Santa. El presidente tiene como potestad también vía decreto poderlo hacer cada que él considere. Lo ha hecho solo para esta Semana Santa, hay que ver si para los demás feriados lo va a hacer, pero ahora lo ha hecho. Entonces hay un proceso de que todo este tema de los toques de queda limitaron los ingresos para el sector turístico, se ven afectados, la gente ha replanteado viajes al Ecuador. Entonces es un tema que tenemos todos que trabajar, porque al final del día la misma inversión se ve afectada, no solo un tema turístico propiamente, sino quien quiere invertir en este país, si el país por algo de motivos tiene niveles altos de inseguridad o de problemática, entonces es algo del proceso que tenemos que trabajar. Claro, es un problema que afecta a todos, como tú dices, en diferentes niveles, pero a todos. Tú como ex autoridad del SRI, ahora como analista en temas tributarios, ¿cómo miras este panorama, digamos? De aquí, ¿cómo estaremos? No sé si tengamos la bolita de cristal, pero en 2025, 2026, en tema tributario, ¿vendrán nuevos cambios? ¿Habrán ajustes, elevaciones, disminuciones?
A ver, hemos estado en un constante y permanente cambio. Fíjate que recién hubieron cambios en las retenciones, la gente está un poco preocupada, no está pudiendo hacer retenciones porque el SRI tiene que actualizar. También tenemos una institución como el SRI que está tratando de salir a flote con todos estos cambios, porque cierto es, la Asamblea puede aceptar varios cambios dentro de lo que es temas tributarios, pero luego tienes que implementar, entonces tienes que tener la logística, la implementación, la sistematización. Entonces vemos una institución que ahorita está en un tema importante, está en fechas muy importantes, marzo y abril, estamos en declaraciones, personas naturales, estamos en las declaraciones de las sociedades, entonces yo te digo, Pedro, a mí me gusta siempre pensar positivo y creo que eso es lo que tenemos que hacer todos. Yo siempre he estado convencida que los ecuatorianos somos muy fuertes en esta parte del emprendimiento, muy fuertes en la parte de salir adelante, somos bastante resilientes, creo que es una sociedad, los ecuatorianos estamos dispuestos a trabajar, tú no has de ver que cuando un ecuatoriano se va o migra, somos por lo general los mejores trabajadores en el exterior y propiamente internamente hemos pasado procesos arduos, cambios de la moneda, cambios de presidentes, en un año casi 3 presidentes. Recuerda toda la historia que tenemos y el país sigue adelante, el país sigue construyendo y eso creo que es la voluntad propia de los ecuatorianos, que siempre estamos pensando en cómo hacer las cosas, que estamos pensando en trabajar, que estamos pensando en el futuro, en el mañana, no nos detiene. Y eso creo que es un tema que todos tenemos que tener como una bandera, la protección de ese amor por el país, por la camiseta propia que estamos en cada una de las empresas. También hacer un llamado que, claro, las empresas cada vez se ven más limitadas, cambios que se están dando, tú ves una cámara yo le estaba escuchando a la Cámara de Comercio que estaba un poco levantando la bandera y diciendo, queremos seguir trabajando, queremos seguir participando, pero ojo con que nos vayan a llegar a un punto en el que ya no podamos seguir generando empleo. Entonces, también le veo a un Estado que está intentando generar proyectos y planes para esto. Entonces, yo me quiero poner aquí más bien un tema positivo y yo le veo con buenos ojos. Yo pienso que el Ecuador va a salir adelante, creo que vamos a encontrar espacios mejores para poder hacer un tema de construcción propia interna y externa, porque al tener nosotros una moneda como el dólar es importante también el hecho de una atracción a la inversión, de que pueden ingresar dólares de otros países a hacer proyectos acá en el país, ¿no? Así es, Jimena. Bueno, veamos, ¿no? Esperemos cómo evoluciona el año. Gracias por el optimismo, gracias por la explicación y esperamos contar nuevamente contigo en el futuro cercano para ver qué ha pasado. Estamos marzo 2024, a ver cómo estamos. Ojalá mucho mejor ya en unos 3 meses o unos 6 meses. Sí, esperemos que sí y que las cosas vayan adelante y muchísimas gracias, Pedro, por la invitación y cuando me llames estoy aquí. Gracias, muchas gracias, Jimena. Ahora ya sabes de lo que todos están hablando. Esto fue Forbes Now, en el podcast de Forbes Ecuador.